Por fin traigo el capítulo 2 de esta historia. ¡Me impacta! Pido disculpas por la demora, pero tuve que cambiar mucho de la historia original, para que tuviera sentido las batallas del FIC. Yo quiero de lo que fuma este tip. Y como no quiero hacerlos esperar más, pasemos de una vez a saludar a nuestros queridos 21 miembros del canal, quien no volvimos a caer. ¡Jesucristo, te quiero, nene! Así como también a los primeros comentarios del capítulo anterior. Ahora sí, empecemos, amigos. Ash había pasado entrenando hasta medianoche con Dawn, logrando un pequeño movimiento como arma secreta para su próxima batalla con Tobias. Pero cuando se estaba por ir a dormir, empezó a ver los mensajes de 3 amigas cercanas para el chico. Cada una deseándoles buenos deseos para su próxima batalla, dándole consejos y preguntas de lo que podría mejorar antes de mañana. Además de decirles que harían lo que pudieran para llegar a su batalla para animarlo. El ya animado estado de Ash aumentó al saber eso. Todos sus cercanos llegaban para apoyarlo, y eso lo hizo entender que su equipo debía ser el mejor posible. Incluso aceptando consejos de por qué tal Pokémon podría ayudarlo más. Contar con el 100% de sus amigos era lo más importante, y no dejar nada solo a la buena suerte. Incluso obtuvo una valiosísima información que jamás esperó tener, de parte de Annabelle. La bella cerebro de la frontera le contó que Tucker, otro líder de este desafío, conoció al enigmático Tobias en el pasado. Este le contó del cómo con la ayuda de su Darkrai capturó a un Latios, y cómo al quedar su compañera Latias sola, él la acogió como su Pokémon. Por lo que había una gran probabilidad que este usara al Pokémon Neón en su batalla. Lo primero que sintió Ash al enterarse de que el joven poseía otro Pokémon legendario en su equipo, fue de miedo. Pero ese miedo se esfumó cuando la emoción de un desafío de tan alto nivel estaba en sus manos. Ash le agradeció de sobremanera diciéndole que podía pedirle lo que quisiera en agradecimiento por esta ayuda enorme. Annabelle solo se sonrojó, diciéndole que se lo pediría cuando se vieran dentro de poco, ya que la joven también llegaría, aunque muy posiblemente al final del encuentro. Ash solo le asintió en acuerdo, mientras terminaba la llamada con la peli morada. Con esta nueva información, era momento de un nuevo cambio en el equipo. El día de mañana, Ash tendría que demostrar toda su experiencia, habilidad y locura estratégica, unida para una sola batalla, ya que el mayor desafío de su carrera lo esperaba. Al día siguiente, mientras miraba a su equipo, el entrenador de pelo de cuervo se sintió orgulloso y nostálgico al recordar las aventuras que había vivido con ellos. Charizard, uno de sus primeros Pokémons. El dragón de fuego y Ash habían pasado por muchos altibajos junto con algunos baches en el camino que los llevaron a donde estaban ahora. Quizá era el compañero más fuerte que tenía, sin contar algunos movimientos sorpresa, reservados para la batalla. Sceptile, probablemente su Pokémon más rápido en tierra. También era muy astuto y nunca perdió la calma en medio de la batalla. Era en él en quien Ash confiaba más para tomar decisiones rápidas cuando no podía dar una orden a tiempo. Kingler era, quizás, uno de sus Pokémon más normales. Ash había dudado entre él, Glalie y Totodile, pero se había conformado con el Pokémon Pinza debido a su mayor resistencia y letal poder ofensivo. Primeape, la elección de su amiga Misty para la batalla y el que sustituyó a Heracross para esta batalla, había cambiado desde la última vez que lo vio. El Pokémon Primate ahora poseía un temperamento firme y dedicado, cosa que era algo que no esperaba de su siempre impetuoso amigo. Pero sin duda, su tiempo como boxeador profesional le había dado esa actitud centrada en su objetivo. El Pokémon sería una gran contramedida, cuando Misty le señaló la ventaja notoria al tener aquel Pokémon en su equipo. Pidgeot, otro de sus primeros compañeros y el más rápido. Su tiempo como protectora del rebaño Pidgey de los Spearows y Firrows la había hecho aún más fuerte de lo que era, y Ash no podía esperar para ver cómo le iría en esta batalla. Y por último, pero no menos importante, Pikachu. Su titular, compañero y amigo más cercano.
Pikachu no era tan fuerte como Charizard, ni era tan rápido como Pidgeot o Sceptile, pero no había error sobre el hecho de que el ratón eléctrico era el mejor Pokémon de Ash, aunque solo fuera por el vínculo que compartían, y la sincronización tan perfecta que tenían. Con ellos, Ash se sintió capaz de vencer a Tobias, para demostrarle a él y a todos los demás que los Pokémon legendarios no eran todopoderosos. Para demostrar que tenía lo que se necesita para ser mejor que incluso la fuerza de las leyendas. Ash sabía que su oponente lo subestimaría como muchos lo habían hecho antes que él, y confiaría demasiado en su Darkrai. El entrenador de pelo de cuervo tenía la intención de asegurarse de que sería su perdición. Ash puso su rostro en una máscara de determinación mientras miraba a su equipo. Ha llegado el momento, amigos. Pronto, nos llamarán a la arena. Les conté lo que esperamos enfrentar, y estoy seguro de que tengo la intención de ganar hoy, pase lo que pase. Solo tengo una cosa que preguntar, ¿están todos conmigo? El rugido que respondió a su pregunta fue casi ensordecedor, pero no pudo evitar la enorme sonrisa que apareció en su rostro en este momento. Y sin nada más, empezaron su camino a la entrada. Buenas tardes, damas y caballeros. A aquellos que estuvieron aquí con nosotros estos últimos días, bienvenidos de nuevo. A aquellos que nos acompañan hoy, bienvenidos también. Hoy es un día muy especial, por cierto, ya que para la semifinal de conferencia que tendrá lugar se enfrentará al favorito del público Ash Ketchum de Pueblo Paleta, contra el hombre más probable, si crees en las probabilidades, de ganar esta conferencia. Tobias Rifter de Eterna City. ¿Cuál de esos dos entrenadores vendrá encima del otro? La respuesta aparecerá ante nuestros ojos muy pronto. La multitud rugió cuando el comentarista terminó su discurso de introducción, pero Ash no le prestó atención. Sus ojos y mente pensaban en todo. Primero era el stand B, donde cierta campeona rubia estaba sentada junto a Charles Woodshaw. No podía ver su rostro, pero sabía que ella lo estaba mirando, al igual que ella sabía que él también la estaba mirando. En las gradas, donde yacía su amiga Dawn, un sentimiento extraño empezó a formarse al verla sonreírle y animarlo tan emocionadamente. No podía olvidarse de sus amigas que lo llamaron, y que con tanto empeño lo ayudaron a prepararse, pese a la lejanía en la que se encontraban. Y por último, estaba su nuevo desafío a vencer. Ash solo pudo sonreír e inclinó ligeramente su sombrero. Mírenme todos, voy a lograr lo que casi todos creen imposible. El entrenador de pelo de cuervo cambió su enfoque hacia su oponente, que parecía disfrutar de los vítores de la multitud. No es sorprendente, ya que cree que ha ganado. Pensó el azabache mientras tomaba la Pokéball con su Pokémon abridor. Esta es una batalla completa de Pokémon de 6 contra 6. El cambio está autorizado para ambos entrenadores. Ahora, veamos nuestro campo de batalla por hoy. El comentarista hizo una pausa cuando la arena comenzó a bajar y se separó en el medio para permitir que se elevara un simple campo de hierba. Y es hierba. Entonces, amigos, ¿están listos para una batalla súper acalorada? La multitud rugió más fuerte. Ahora, veamos los primeros Pokémon de nuestros competidores. Tobias sonrió mientras tomaba su Pokéball, y Ash ya estaba seguro de lo que venía. Y estaba preparado para ello. A medida que el legendario tipo oscuro se materializó en el campo, también lo hizo Primeape, quien miró a su oponente con una mirada seria en sus ojos. Como siempre, Tobias ha enviado a su infame Darkrai. Todos hemos visto hasta ahora qué enemigo tan poderoso es. ¿Cómo se enfrentará Primeape de Ash contra él? Se ha determinado que será el primer paso. Dijo el árbitro antes de levantar sus banderas. Comienza. Darkrai Rayo Hielo, Primeape Puño Dinámico. Los dos ataques chocaron en el centro del campo y, por un momento, parecía que resultaría en un empate, pero segundos después Primeape empezó a empujar el ataque, y golpeó al Pokémon oscuro, que retrocedió de dolor y para colmo de males quedó confundido. Al ver a su oponente sorprendido por esto, Ash decidió capitalizarlo. Dale con puño certero. Primeape dejó escapar un grito, cuando su puño se imbuyó de tal poder, y se lanzó en un golpe casi fulminante a Darkrai, quien gritó de dolor ante el ataque súper efectivo y letal.
Esto pareció sacar a Tobias de su estupor, cuando instantáneamente tomó represalias viendo que estaba a nada de perder tan rápido. Darkrai usa Dark Void. Una fracción de segundo más tarde, el Pokémon negro lanzó una esfera oscura a su oponente, que luego envolvió a Primeape, quien bajó los brazos, quedando parado al parecer por pura voluntad, presa del ataque. Y Dark Void hace que Primeape se duerma rápidamente. ¿Cuál es el próximo movimiento de Ash? Tobias casi suspiró aliviado. Darkrai había recibido bastante daño, pero un Comesueños se encargaría de eso en breve. Y volvería a tener el control de la batalla. Primeape, puño dinámico. Tobias y Darkrai solo pudieron abrir mucho los ojos en estado de shock cuando, en un estallido de velocidad, Primeape cerró la distancia una vez más y aterrizó un devastador puñetazo en el Pokémon legendario, lanzando a través de la arena. Tobias apenas podía creer lo que veían sus ojos, cuando vio a Darkrai luchando por levantarse del suelo a punto de desmayarse. ¿Cómo? ¿Cómo se despertó por solo una orden? Tobias le quitó las palabras de la boca al comentarista. Y buscando una respuesta del responsable de su cuestión, lo vio dándole una sonrisa de oreja a oreja. Quizá es porque mi Pokémon tiene demasiado espíritu. La respuesta de Ash hizo que todos en el estadio entendieran y pensaran por qué nadie antes pensó en esta contramedida para la habilidad de Darkrai. Ese Primeape no puede dormirse por su habilidad, gritó internamente Tobias. Gracias, Misty, pensó Ash volviendo a enfocarse en la batalla. Increíble. Parece que Ash vino preparado para su batalla contra Tobias. Para hacer uso de la estrategia de su oponente contra él, realmente asombroso, declaró el comentarista. Tobias apretó el puño con ira. Parecía que había subestimado demasiado a Ash, y ahora tendría que ir con todo para vencerlo. Darkrai rayo al máximo poder. Primeape tajo cruzado. Nuevamente todo el mundo quedó estupefacto, cuando tras un largo forcejeo de ambos ataques, Primeape logró cortar el poderoso ataque en dos. Imposible. Fue el grito de Tobias cuando vio que el luchador pudo encontrar su más poderoso ataque. Ash sonrió mientras gritaba su próximo movimiento. Ahora, Primeape. Termínalo con ida y vuelta. Para nueva sorpresa de todos, excepto Ash, el cuerpo de Primeape brillará en una energía verde, y cargó a través del campo de batalla, golpeando a Darkrai de frente en un tremendo impacto. Cuando el humo se disipó, fue para revelar a un Darkrai noqueado y un orgulloso, aunque sin aliento por el super esfuerzo en ataque de Primeape de pie sobre él. Por un segundo, hubo un silencio absoluto en el estadio, pero luego, el árbitro levantó su bandera verde. Darkrai no puede luchar. Primeape gana. La multitud se volvió loca cuando el comentarista gritó a todo pulmón en su micrófono. Y Darkrai cae. Increíble. Ash ha derrotado al invencible hasta ahora legendario de este torneo. El rugido que siguió fue casi ensordecedor. En Pueblo Paleta, fuera del laboratorio de cierto profesor, este animó a su nieto sustituto mientras Delia sonreía orgullosa a la pantalla, y los Pokémon de su hijo rugían cuando el árbitro anunció que Darkrai había sido noqueado. Te has convertido en un entrenador espléndido, Ash. Tal como sabíamos que lo harías. Pensó con alegría, secándose algunas lágrimas. Mirando desde una ligera distancia, Tracy estaba dibujando furiosamente a través de una hoja de papel. No era que no tuviera ningún interés por las batallas de su amigo, pero era raro ver a todos los Pokémon de Ash acurrucados juntos mientras veían a su entrenador luchar en una pantalla de televisión. Era algo que, pensó, merecía ser recordado tanto por Ash como por sus Pokémon. Además, siempre puedo verlo en la computadora más tarde. En el gimnasio de Cerulean City, las tres hermanas sensacionales vieron cómo el niño con el que su hermana había viajado durante 2 años pateaba el trasero de un Pokémon legendario con un Pokémon común de canto. Misty, que por fin había terminado con sus desafíos obligatorios y se preparaba para ir a Sinnoh en vuelo express, ignoró las palabras de sus hermanas, más preocupada por llegar a la final de mañana de Ash, ya que confiaba plenamente en su victoria de hoy.
Después de todo, esta victoria era parte su mérito, por recordarle al viejo Primate, aunque su alegría pasó a enojo cuando escuchó hablar a sus hermanas de nuevo. Miren, chicas. Parece que el niño ha crecido muy bien. Daisy dijo. No me importaría terminar de criarlo si seguirá creciendo de esa manera también. Violet dijo de manera pícara. Es obvio que sí crecerá aún más, quiero decir, mira esos brazos. Lily asintió. Misty parpadeó cuando lo que sus hermanas habían dicho fue procesado en su cerebro, y se sonrojó cuando de repente se puso de pie. ¿Qué? ¿Cómo demonios puedes hablar de Ash así? Solo tiene 15 años y ustedes 20, por el bien de Arceus. Cuando las 4 hermanas comenzaron a bromear, Misty miró la pantalla por el rabillo del ojo y sonrió. Ve, Ash. Puedes hacerlo. Te veré pronto. May sabía que no llegaría hoy a la batalla por un concurso que terminó tarde, pero ahora en casa con su familia miraba el encuentro, mientras alistaba todo para su viaje en unas horas. Su madre la empezó a molestar de cómo dejó de lado al chico de pelo verde, por el chico que la ayudó a encontrar su camino y fue su mentor en todo momento. May sonrojada solo se quedó callada, y agradecía que su padre y hermano estuvieran tan concentrados en la batalla que no escucharon a su madre. Tan genial, Max murmuró distraídamente, mientras su padre miraba a May alistando todo. Suspiró por el obvio enamoramiento de su hija, pero si era sincero, prefería 1000 veces a Ash como posible nuero, que a un niño de concursos. En la sala de reuniones de la batalla de la frontera, los Frontier Brands, excepto 2 de ellos, charlaron vigorosamente, mientras discutían sobre el entrenador que los había derrotado a todos, y su victoria sobre el legendario Darkrai, mientras Scott se reía a carcajadas. Ja, ja, ja. Sabía que este niño tenía algo que lo diferenciaba de los demás. Oh, qué bueno habría sido si hubiera aceptado mi oferta en ese entonces. Ja, ja, ja. Dijo mientras continuaba riendo. Brandon se sentó con una sonrisa de satisfacción en su rostro, con los brazos cruzados mientras miraba la pantalla. No tenía nada que decir, porque ya sabía de lo que Ash era capaz. Si hay alguien por ahí que no es un Elite 4, campeón o Frontier Brand, que puede hacerlo, es él. Annabelle suspiró suavemente mientras presionaba una mano contra su pecho. Ash se había vuelto tan fuerte, incluso con solo verlo en la televisión, podía sentir cuánto había progresado desde su segunda y última batalla. Parecía tan en sintonía con sus Pokémon. Tal vez cuando pueda verte mañana, pueda usar mi favor para que entiendas mi corazón. Pensó con un pequeño sonrojo. Sin que ella lo supiera, Scott había visto su reacción, que solo sirvió para hacerlo reír aún más fuerte. A través de las diferentes regiones por las que Ash había viajado, varias personas que podrían considerarse sus rivales en sus búsquedas de dominio miraron con asombro y un ligero miedo, mientras presenciaban al entrenador de pelo de cuervo derrotando a un legendario Pokémon con solo un Primate. Todos ellos tenían el mismo pensamiento corriendo por su mente. Tengo que intensificar mi juego si no quiero quedarme atrás. Encanto, sentado sobre su escritorio con la cabeza apoyada en el puño, Lance observó con una pequeña sonrisa su computadora, que mostraba al joven que había conocido hace unos años, luchar contra probabilidades increíbles y ganar. Quizá pronto venga por el título de campeón de su tierra natal. ¿O nos veremos en el campeonato mundial? Se preguntó el campeón con una emoción brotando por enfrentarse a una nueva joven promesa. En las tribunas del estadio de conferencias Sino, Brooke sonrió con orgullo mientras su hermano pequeño en todo menos sangre, logró superar las probabilidades como siempre lo hizo cuando la situación realmente importaba. No sabía exactamente qué había sucedido el día anterior, pero al instante se dio cuenta, cuando Ash apareció esta mañana para el desayuno, que algo había cambiado. El adolescente despreocupado y ligeramente nervioso habitual había sido reemplazado por un joven mucho más serio que exudaba un aura de confianza y poder. Fue entonces cuando Brooke supo que Ash los iba a dejar a todos en el polvo para levantarse entre los mejores. No pudo evitar sentirse un poco triste por eso, pero sabía que era lo mejor.
Has cambiado mucho desde la primera vez que entraste en mi gimnasio, Ash. Ve, hermanito, muéstrales de qué estás hecho. A su lado, Dawn miró con aún más asombro a su amigo. Ella siempre había sabido que Ash era fuerte. Por amor de Arceus, aprendió una táctica secreta suya, en solo unas horas, cuando a ella le costó 2 semanas. Pero esto estaba muy por encima de lo que estaba acostumbrada a ver de él. Su batalla unos días antes contra Paul había sido increíble, pero esto era algo completamente diferente. Asombroso. ¿Es este el verdadero nivel de Ash? Barry agarró los bordes de su asiento con fuerza. Solo ahora se dio cuenta realmente de lo lejos que estaba Ash en comparación con él. ¿No le había dicho el entrenador de pelo de cuervo que cada vez que iba a otra región, comenzaba de nuevo? Eso todavía significaba que Ash había sido entrenador durante varios años cuando Barry solo había comenzado su propio viaje este año. Te voy a multar a lo grande por esto. Más lejos, Paul observó con un ligero ceño fruncido en su rostro. Por un lado, estaba contento de que Ash hubiera demostrado todo su potencial, pero por el otro estaba enojado porque el entrenador de pelo de cuervo no había luchado contra él como lo estaba contra Tobias. Entendió la razón por la que Ash lo había hecho, realmente lo hizo, pero eso no hizo que la píldora fuera más fácil de tragar. Muéstrame lo que todos esos años de viajar por las diferentes regiones como entrenador te enseñaron, Ash. Déjame ver la fuerza que logró que Brandon se inclinara ante ti. El equipo Rocket aplaudió cuando el mocoso ganó la primera ronda. Meowth, recuérdame de nuevo. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó Jessie. El Pokémon gato sacó una lista y tarareó. Bueno, hay de 1 a 10 para Tobias ganando usando solo Darkrai, así que eso ya es bueno, Nia. Luego, está el mocoso ganando el partido. Jessie y James se miraron. ¿Cuánto paga?, James preguntó con una gran sonrisa. La sonrisa de Meowth era igual de grande. De 1 a 50, respondió. El trío cacareó malvadamente, sin prestar atención a las extrañas miradas que se les enviaron. Hiciera lo que hiciera el mocoso ahora, ganarían bastante dinero. En la sala VIP, Cynthia sonrió. Esta era la verdadera fortaleza de Ash. La capacidad de idear estrategias inteligentes e impredecibles, pero a menudo inusuales, para ganar, incluso yendo tan lejos como para convertir el estilo de lucha de su oponente contra ellos. Hacerse el dormido. Ja. La bella mujer no pudo evitar reír levemente. A su lado, Goodshow se rió ligeramente. Bueno, verías eso. El joven se ha ido y lo ha hecho de nuevo. Es como si no le importaran sus posibilidades de victoria. Él ganará, de una forma u otra. Simplemente brillante. Desconcertada, se volvió hacia el hombre mayor. ¿Qué quieres decir, Charles?, preguntó. Goodshow le sonrió. He vigilado de cerca a este joven desde que lo conocí antes de que participara en la Liga Índigo. No parecía mucho a primera vista, pero luego se enfrentó a uno de los favoritos en su primer partido, un entrenador llamado Mandy. ¿Puedes adivinar lo que pasó? Cynthia inclinó ligeramente la cabeza. Supongo que ganó. Su sonrisa se volvió positivamente salvaje. Oh, sí, ganó, eso es seguro. Pero lo hizo con un solo Pokémon. Uno con el que, si hay que creer al profesor Oak, nunca había luchado antes. Exclamó jovialmente. Los ojos de la campeona se abrieron ligeramente. Todo lo que sabía era que Ash se había colocado en el top 16 de la conferencia Índigo Plateado, pero no había leído ningún detalle sobre sus batallas, aparte del hecho de que fue descalificado porque su Charizard se negó a escucharlo. Volvió a mirar hacia el campo de batalla, donde el entrenador de pelo de cuervo estaba felicitando a su Pokémon por su victoria contra Darkrai. Supongo que es como si él estuviera lleno de sorpresas, respondió con una suave sonrisa. Goodshow simplemente se rió. Lo hiciste, Primeape. Ash le gritó a su Pokémon quien, a pesar de su cansancio, vitoreó. Después de todo, no todos los días salías victorioso sobre un Pokémon legendario.
Pero antes de poder decir algo más, el Pokémon brilló, en el obvio signo del cambio, al uso del movimiento de ida y vuelta. Ash miró la Pokéball de Primeape agradecido, y envió a otro Pokémon que empezó su camino en este mundo de las ligas Pokémon. Kingler, yo te elijo. El Pokémon de agua soltó un poderoso rugido y empezó a golpear el piso con su poderosa tenaza, atrayendo la atención de todos en el estadio por el obvio poder de este, a excepción de alguien que aún no procesaba lo sucedido. Al menos no de esta manera tan unilateral que se dio. Imposible, Tobias murmuró aturdido mientras regresaba a Darkrai. ¿Cómo logró Primeape cortar el poderoso hiperrayo de Darkrai? Un ataque que sabía que pudo derrotar a su ahora Latios, cortado por un Primeape. Para él, era simplemente desconcertante. Pero cuando sintió el poderoso temblor, por fin notó al Kingler frente a él. El nativo de Eterna frunció el ceño, pero no se burló de su nuevo rival a vencer. Esta vez iría con todo. Vamos, Latios. ¿Estoy soñando? No, parece que el segundo Pokémon de Tobias es de hecho Latios. Pensar que tenía otro legendario bajo la manga. ¿Quién es Tobias?, gritó el comentarista. Eso es algo que me gustaría saber yo mismo, murmuró Ash, los ojos enfocados en el tipo psíquico dragón. Latios contra Kingler. Comiencen, gritó el árbitro. Gutsou se burló cuando apareció el Pokémon Pinza. Seré condenado. Ese es el Pokémon del que estaba hablando. El que venció a 3 seguidos. Cynthia simplemente levantó una ceja antes de volver la mirada a la batalla. Esto debería ser interesante. Tobias frunció el ceño ligeramente, pero esperó a que el entrenador más joven hiciera su movimiento. Hagamos esto, Kingler. Martillazo. En un instante, el Pokémon Pinza se lanzó y arrojó su poderoso ataque a Latios. Pantalla de luz, fue la respuesta de Tobias. El cuerpo de Latios quedó envuelto en un resplandor amarillo cuando el agua se estrelló contra él, haciéndolo volar de regreso pero causando poco o ningún daño. Ahora Thunderbolt. El tipo dragón envió una explosión de electricidad en represalia. Bloquéalo con un ataque de lodo improvisado. La boca de Kingler mojó el piso, para luego usar su garra y el barro estalló hacia arriba, formando una pared que detuvo el rayo y lo dispersó a tiempo. Y Ash muestra una vez más que son numerosas formas de defenderse contra los ataques dependiendo de sus tipos. Incluso sin aprender el movimiento real. Este joven tiene un don para la estrategia, eso es seguro. Ahora rayo de hielo. Ash continuó. Una fracción de segundo más tarde, la pinza gigante de Kingler se abrió para dejar escapar 3 rayos azules en Latios. Rómpelo con Giga Impacto. Tobias respondió y el legendario se envolvió en energía antes de cargar contra Kingler. El rayo de hielo lo ralentizó y lo dañó ligeramente, pero la mayor parte rebotó en él, gracias a la pantalla de luz y la energía del Giga Impacto. Ash sonrió levemente. Tobias había reaccionado tal como pensaba que lo haría. Counter-Shell. Gritó el nombre de su movimiento original y Kingler se rodeó en una esfera de agua y burbujas que se arremolinaba rápidamente. Un par de segundos después, Latios chocó con el escudo y Ash pudo ver que mientras el dragón león luchaba por romper la barrera giratoria, todavía se acercaba cada vez más a Kingler. Sin embargo, estaba preparado para ello. Gracias a Annabelle. Pensó Ash al saber la información de Latios. Pinza martillo. Gritó Ash. Una vez más, Kingler cruzó sus pinzas frente a él, mientras su brazo tomaba un color. Momentos después, Latios rompió el contraescudo y se estrelló contra el Pokémon Pinza. Pero Kingler, a pesar de que estaba siendo empujado lentamente hacia atrás, se mantuvo firme. Y Ash aprovechó la oportunidad. ¿Sabes qué hacer? Kingler reconoció la orden con un gruñido antes de agarrar rápidamente las 2 alas de Latios con su otra pinza y llevar al dragón león al suelo en un poderoso columpio antes de saltar sobre él, tal como el Gastrodon de Paul había hecho con el Staraptor de Ash unos días antes.
En las tribunas, el entrenador de cabello lavanda reaccionó con sorpresa y satisfacción al ver que la misma táctica que había utilizado contra su rival, era utilizada por dicho rival. Parecía que Paul no era el único que había tomado una página de los libros de sus oponentes. Abajo en la arena, la sonrisa de Ash se vuelve salvaje. Su oponente estaba ahora a su merced. Buen trabajo, Kingler. Ahora usa martillazo de hielo. Con un grito de su nombre, Kingler levantó su pinza en el aire mientras una corriente de agua giraba en espiral a su alrededor y luego se congeló, encerrando la pinza en hielo antes de derribarla sobre Latios. En ese momento, Dawn y Ash sonreían felices ante el movimiento sorpresa que prepararon. El ataque súper efectivo hizo que el dragón león gritara de dolor, mientras la mayoría de la audiencia parecía atónita. ¿Ash acaba de crear un nuevo movimiento?, preguntó el comentarista con asombro. Tobias simplemente estaba mirando lo que sucedía con los ojos y la boca bien abiertos. Había caído directamente en la trampa de Ash. Otra vez. El entrenador de pelo de cuervo era demasiado impracticable para que él usara tácticas normales. Una vez más. La voz del entrenador más joven lo sacó de su conmoción y se maldijo a sí mismo por perder su enfoque mientras Latios tomaba otro martillo de cangrejo de hielo a la espalda. Debes liberarte, Latios. Usa Thunderbolt. Gritó, tratando de pensar en una manera de escapar de las garras de Kingler y revertir la situación. Ash miró al hombre mayor como si estuviera loco. No se le ocurrió que usar un movimiento de tipo eléctrico en este entorno causaría daño a ambos Pokémon. Claro, Latios era resistente a los ataques eléctricos, pero ese no era el punto. Contra escudo. Respondió Ash, y el cuerpo de Kingler lanzó agua en un arco, permitiendo que la electricidad pasara principalmente sin dañar su cuerpo y de regreso a Latios. Otra vez martillazo de hielo. Una vez más, Kingler estrelló su pinza contra el legendario, causando una gran cantidad de daño. Tobias estaba agarrando pajas en este punto. Tenía que encontrar una manera de salir de esto. Latios, usa psíquico para levantar a Kingler de ti. El dragón león apretó los dientes mientras sus ojos brillaban azulados y Kingler estaba envuelto en un resplandor del mismo color antes de que lentamente, pero con seguridad, comenzara a levantarse de su enemigo. Ash bajó su aliento. Había esperado terminar la batalla ahora sin tener que revelar la carta de triunfo de Kingler, pero no había forma de que Tobias hiciera que Latios volviera a acercarse a Kingler. Fue una pena, pero no ganaría tan fácilmente. Afila garras, gritó, y su Pokémon afiló debidamente sus pinzas. Tobias miró a su oponente con cautela. ¿Por qué Ash subiría ahora el ataque físico de su Kingler? Ahora que Latios estaba de vuelta en el aire, y lejos del alcance de otro ataque letal, había muy poco que pudiera hacer para volver a estar cerca. Sacudió la cabeza. No importaba, el partido seguía adelante y tenía que actuar. Latios, purga de brillo. Una fracción de segundo después, el dragón león disparó su movimiento característico en un rayo de energía blanca plateada y púrpura. Contra escudo. Ash respondió y el familiar movimiento defensivo apareció alrededor de Kingler, bloqueando la purga de brillo por completo. Usa Thunderbolt. Con otro grito, Latios disparó un poderoso rayo de electricidad a Kingler, haciendo que Ash sonriera. ¿Esto otra vez? Ya deberías saberlo mejor. Disparo de barro. Una vez más, el ataque salpicó inofensivamente contra una pared de barro antes de que se dispersara. Ahora acércate con agilidad. En una desconcertante, para todos excepto Ash, muestra de velocidad, las piernas de Kingler se desdibujaron de la vista, mientras se deslizaba por el campo de batalla, pasando por debajo de Latios en cuestión de segundos antes de saltar en el aire. Termínalo con guillotina. Protégete. Gritó Tobias desesperadamente y el legendario apenas logró protegerse del seguro ataque definitivo. Pero Ash aún no había terminado. Termínalo con martillazo de hielo. No lo dejes, Latios. Usa psíquico. Los ojos de Ash se abrieron. Esto podría inclinar la balanza a favor de Tobias y no había forma de que él dejara que eso sucediera. Rayo hielo al máximo. Gritó.
Y parece que esto se ha convertido en una batalla de desgaste. ¿Podrá Latios mantener a Kingler con psíquico el tiempo suficiente para escapar, o Kingler logrará romper el control de Asichik sobre él, lo suficiente como para disparar su ataque? Todos podían ver a ambos Pokémon luchar, conteniendo la respiración mientras observaban cuál prevalecería. Entonces, Latios hizo una mueca y su control flaqueó. Las lesiones de los varios martillos de hielo cobran su precio. La energía que mantenía a raya a Kingler se debilitó y el Pokémon Pinza aprovechó la oportunidad cuando, con un fuerte grito, abrió su pinza izquierda y disparó el rayo de hielo casi a quemarropa, lo que resultó en una explosión cegadora cuando Latios usó un último gira impacto para defenderse, que envolvió el campo de batalla en humo. Y el rayo hielo golpea. ¿Es este el final para Latios? Cuando el polvo se asentó, Ash pudo ver a Kingler levantarse lentamente, todavía sin aliento por usar tantos movimientos seguidos, y ligeramente herido por la explosión, pero estaba relativamente bien. Latios, por otro lado, estaba sentado dentro de un cráter y, por un segundo, Ash temió haber ido demasiado lejos y herido gravemente al legendario. Pero el tipo dragón psíquico, a pesar de que estaba cubierto de marcas de congelación y de la explosión y claramente luchando por mantenerse consciente, logró elevarse en el aire. Ash solo podía admirar y respetar al Pokémon por su tenacidad y fuerza de voluntad, pero también sabía que estaba en sus últimas piernas. Tobias, por favor, pierde a Latios. No deseo lastimarlo más cuando está claro que no puede continuar. Llamó a su oponente. Tobias miró al entrenador más joven durante unos segundos, antes de sonreír. Definitivamente has demostrado que te ganaste tu lugar en la ronda semifinal, Ash. Tu preocupación por mi Pokémon es apreciada, pero innecesaria. Latios, recuperación. Tu Latios puede aprender 5 movimientos. Ash no había visto un Pokémon así, desde su enfrentamiento contra el campeón de la Liga Naranja Drake, y su Dragonite. La conmoción atravesó a Ash mientras observaba el curso de energía curativa sobre el dragón león, sus heridas desapareciendo. Un par de segundos después, y Latios gritó, listo para luchar una vez más. Y Latios está de vuelta por más. ¿Cómo responderá Ash a esto? El entrenador de pelo de cuervo entrecerró los ojos. Todavía tenía algunos trucos bajo la manga, pero recuperación le dificultaría asestar un golpe final antes de que Kingler se agotara. Siempre podía cambiarlo, pero prefería no inclinar la mano demasiado pronto. Su mejor apuesta era volver a corta distancia y obligar a Tobias a usar Protect antes de terminar la batalla con guillotina. El problema era, ¿cómo forzaría un combate cuerpo a cuerpo? Ya había revelado agilidad y no había mucho que Kingler pudiera hacer para acercarse a su oponente. Al menos hasta que pensó en una estrategia final. Afilagarras Kingler. Ash estuvo todo el rato a la defensiva, centrado en incrementar sus ataques y precisión, haciendo que Tobias sudara preocupado. Al final Kingler tomó espacio, y de inmediato Ash gritó. Táctica final Kingler. El Pokémon cangrejo clavó tan fuerte con su tenaza el piso que tras alzarlo soltó decenas de fragmentos, y luego los lanzó con mucho poder hacia Latios con un rayo hielo. Esquivarlo. Tobias llamó y el dragón león se elevó rápidamente por encima de la ola de proyectiles cuando se estrelló, escapando ileso, pero nunca notó que Kingler estaba montando en los escombros, y apareció detrás de él que aún seguía en el cielo. Una guillotina resplandeciente ya estaba a centímetros de su cuello, aunque antes de acertar, Latios por instinto también lanzó un hiperrayo en defensa, haciendo que ambos ataques dieron en el blanco. La silueta de ambos Pokémon cayendo al piso del cielo fue todo lo que se vio, obviamente fuera de combate. Ash y Tobias se lanzaron al rescate de sus Pokémon antes que cayeran, salvándolos de quizá un daño letal. Latios y Kingler no pueden luchar. Esta ronda es un empate, dijo el árbitro mientras levantaba sus 2 banderas. Y es un empate. Gritó el comentarista mientras el estadio rugía. Esta batalla fue un espectáculo de principio a fin, señoras y señores. El Latios con 6 movimientos de Tobias, en contra del original Kingler que creó movimientos nuevos.
Tobias ha perdido a su segundo legendario por la astucia de Ash en sus estrategias. Y el joven a su primer Pokémon. ¡Qué magnífica batalla, señoras y señores! Ash ha empezado bien el encuentro, y está en ventaja en contra de alguien tan poderoso como Tobias. ¿Podrá mantener esta ventaja, o será derrotado por los aún ocultos Pokémon de Tobias? Eso lo sabremos en el próximo capítulo. Esta historia continuará.